Quiero invitaros a una lectura en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 17 al 37. Juan 11, 17 al 37. Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Esta semana, en algunos de los versículos que diariamente se envían a la iglesia, aparecían referencias al Salmo 23. Y en este salmo, en el versículo 4, se habla acerca del valle de sombra y de muerte. David, el salmista, habla de esta experiencia como una realidad muy cercana, muy vívida para él. Si recordamos y podemos imaginar la escena, un valle es una llanura que suele estar rodeada de montañas. Y estas montañas, por momentos, hacen o impiden que la luz del sol llegue al valle y, por tanto, lo oscurecen. Y como es David el que lo escribe, recordamos que David no solamente era rey de Israel, sino que si había algo que le caracterizaba era el hecho de que era verdaderamente un militar, un general de Israel, y que por tanto buena parte de su vida la había pasado luchando, peleando, guerreando. Y en esta situación, pues David conocía lo peligroso que eran los valles, porque eran lugares posibles de emboscadas, y si realmente un ejército era atacado cuando se encontraba en un valle, era una situación muy posible de que terminara en derrota, de que terminara con la muerte de estos soldados, de este ejército. Por tanto, cuando David usa esa expresión, aunque ande en valle de sombra y de muerte, está recordando momentos en los cuales la experiencia es traumática, es dolorosa y al final incluso concluye en muerte. La vida de la mayoría de nosotros sin duda también puede reconocer sus valles de sombra y de muerte. Alguien decía que la vida es dolor y casi en tono medio jocoso decía: si alguien te dice lo contrario es que trata de venderte algo. Lo cierto es que la experiencia de estar vivos supone una serie de acontecimientos desgraciados que se van sucediendo unos a otros. Y en este tiempo de la pandemia, en este tiempo de la cuarentena, no es sin duda la ocasión ni la circunstancia para discutir ni desmentir esta realidad. Más de 40.000 personas en nuestro país han muerto en estos últimos 3 meses
solamente por causa del virus, del COVID-19. También vemos que han sido miles los afectados, los que han sido contagiados por este virus, y eso ha traído también dolor y sufrimiento a sus vidas y a sus familias. Por tanto, reconocemos la realidad del sufrimiento que padecemos en este tiempo y nos dolemos con la muerte de aquellos seres queridos que nos han dejado por causa de esta enfermedad. Para la mayoría de nosotros, la muerte ha expresado, ha reflejado en este tiempo una faceta que nos era desconocida. No porque la muerte no formara parte ya de nuestra realidad. A veces pienso en la propia situación de mi familia en los últimos años, y casi haciendo una secuencia de 10 años consecutivos. Hemos visto perder, morir a seres queridos, uno detrás de otro, con una media de como poco uno al año. Padres, hermanos, abuelos, tíos han ido dejándonos, han ido muriendo en estos años. Por tanto, la muerte no es ajena a la experiencia personal. Pero en esta pandemia ha mostrado un rostro, ha mostrado una expresión quizás diferente, distinta, una intensidad que nos era desconocida. Esa impresión de que la muerte todavía podía ser más cercana, que podía tocar la vida de cualquiera, independientemente de su edad, de su circunstancia, de su procedencia. Era una amenaza mundial que traía sin duda sufrimiento, angustia a la vida de todos nosotros. Y esa realidad de la proximidad, de la realidad aún más cruda de una muerte próxima, de una muerte cercana, nos ha recordado nuestra fragilidad. Una vez más, reconocemos lo vulnerable que somos ante la muerte. Como se suele decir, pocas cosas hay más ciertas en la vida que la propia muerte. Y eso lo estamos experimentando como individuos, como familias, como sociedad. Por eso, en el día de hoy, queremos reconocer la realidad de la muerte. En primer lugar, porque está ahí, pero también porque vivimos en un tiempo, en una sociedad que muchos se esfuerzan en negarla. En nuestros días la gente no muere, fallece. Y cuando hay expresiones de dolor, de tristeza en el periodo del duelo, a veces esto se intenta negar, se intenta mitigar, y a veces incluso se presenta no como una expresión necesaria de lo que se está viviendo, sino casi como una patología psiquiátrica. Como leía recientemente, se vive en un mundo donde nadie concibe el duelo como catarsis, sino como una molestia que hay que superar, como una mala digestión. Pero nosotros hoy queremos honrar, recordar, reconocer y dolernos por nuestros muertos. Decía Octavio Paz que una sociedad que niega la muerte acaba por negar la vida. Y nosotros queremos celebrar la vida que Dios nos da, pero para ello debemos reconocer también la cruda realidad, la presencia en medio de nosotros de la muerte. En el texto del Evangelio de Juan que hemos leído, se nos relata la muerte de Lázaro. Lázaro era un buen amigo de Jesús. Marta, María y Lázaro vivían en Betania, y probablemente ese era uno de los lugares donde Jesús encontraba acogida. Podríamos decir, para que nos entendiéramos, que era uno de esos lugares donde si él tenía que recibir una carta o un paquete de Amazon, ese era su domicilio. Aquel que no tenía donde recostar su cabeza encontraba en la amistad, en la hospitalidad de Marta, María y Lázaro, un hogar donde poder descansar. Por tanto, este relato es un relato doloroso por la pérdida de Lázaro y por el impacto que éste tiene en la vida propia del Señor Jesús. Lázaro ha muerto. Y el Evangelio de Juan nos hace un relato detallado de toda esta historia, pero nosotros vamos a señalar de entre toda esta narración algunos elementos relevantes para nosotros en este día, en este tiempo. No nos vamos a parar
en el análisis propio del milagro de la resurrección de Lázaro por su carácter puntual, excepcional, sino que vamos a mirar a la afirmación que se hace acerca de la vida eterna, que es alcanzable, es así, para todos y por cada uno de nosotros. En primer lugar, en el texto bíblico encontramos el reconocimiento del dolor. Como decía hace un momento, vivimos cada vez más la ocultación y el rechazo de la realidad de la muerte. Y con ello, pues también un rechazo, una negación del duelo y del dolor que provoca. Hoy, en este día, en este memorial, queremos expresar nuestra tristeza por todas esas vidas perdidas en la pandemia, por el sufrimiento y la tristeza que están viviendo sus familiares, sus allegados. Durante la pandemia, al dolor de perder un ser querido se ha sumado además el hecho de no poder despedirlos, de no poder abrazarlos por última vez, de no haberles podido acompañar a su sepultura y a veces incluso ver cómo su realidad se perdía en la maraña de cifras diarias de fallecidos que se nos facilitaba. En el Evangelio de Juan, en el texto que hemos leído, encontramos la expresión auténtica de un dolor sentido, de un dolor expresado, de un dolor compartido. Se nos habla del llanto de la familia. Se nos menciona el llanto también de los acompañantes. Y en uno de los versículos que solemos decir, que es uno de los versículos más breves de la Biblia, pero cargado de una emoción sobrecogedora, de sufrimiento por la muerte de un ser querido, se nos dice que Jesús lloró. Porque la muerte es separación de aquellos que amamos. Y eso trae dolor, eso trae sufrimiento, eso deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Y eso fue lo que sintió el Señor Jesús al saber que su amigo Lázaro había muerto. Se sintió vacío, sintió la pérdida, sintió la separación que la muerte había traído. Y nosotros entendemos también que este es un tiempo en el que nuestra sociedad, de manera especial, debe llorar por sus muertos, debe reconocer el dolor de tantas familias rotas por la muerte. Un segundo elemento que encontramos en el texto bíblico que hemos leído es el valor del acompañamiento. La pérdida de un ser querido no es una experiencia para vivir en soledad. Una cosa es que uno pueda necesitar momentos de privacidad, de intimidad, y otra cosa es afrontar toda la experiencia de esa pérdida, hacerlo solo, hacerlo sin compañía. Es necesario acompañar y ser acompañados, porque, como decíamos, hay un vacío, se marca la falta de cariño, se percibe la pérdida, y es importante hacer entender, hacer sentir a quien ha tenido esa pérdida que no está solo, que no está sola, que estamos ahí para lo que se necesite, porque es un tiempo de debilidad, es un tiempo a veces incluso de desorientación para tomar decisiones, y para eso están los amigos, para acompañar, para aconsejar, a veces incluso simplemente para estar cerca, para estar al lado, para no decir nada, pero no dejar que esa experiencia se viva en soledad. Cuando hace unos días celebrábamos Pentecostés, recordábamos la promesa del Señor de no dejarnos solos. La marcha de Jesús a los cielos, por más que gloriosa, dejaba en sus discípulos una sensación, una impresión de orfandad, de soledad. De ahí que el Señor enviara al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos, para que no estuviéramos huérfanos. Jesús, junto a sus discípulos, junto a otras gentes, acompañaron a Marta y a María en su duelo, movido por la compasión que tenía por la gente, por sus amigos. A veces tenemos la impresión de que vivimos en una sociedad cada vez menos compasiva.
Pero cuanto menos sea nuestra mirada al mundo, cuanto menos compasiva sea nuestra mirada al mundo, cuanto menos empáticos seamos a la hora de expresar nuestro dolor y el de los demás, eso hará que cada día nuestra vida, nuestra experiencia de la muerte sea internamente más dolorosa y al final nos destruya y al final pueda hacer de nosotros un mundo insostenible, donde no haya compasión, donde no haya cercanía, donde no haya cuidado mutuo. Necesitamos acompañar al que sufre, necesitamos acompañar de manera especial al que vive un momento de duelo. Saber que hay una mano amiga, saber que hay alguien que va a llorar contigo, saber que hay alguien con quien puedes contar y que no tienes ni debes pasar solo esa experiencia. Necesitamos ser personas, comunidades, una sociedad empática, que cuidemos los unos de los otros, que estemos pendientes del dolor y el sufrimiento de nuestro prójimo, porque solo así podremos verdaderamente sanar nuestras heridas, solamente así podremos ser una sociedad saludable. En tercer lugar, más allá de la afirmación del reconocimiento del dolor, de la necesidad del acompañamiento, me gustaría también resaltar, porque el texto así lo hace, la importancia de traer consuelo. En el versículo 19 leíamos que muchos de los judíos habían venido para consolar a Marta y a María, y lo mismo lo encontramos después en el versículo 31. La tradición judía establecía, y era la práctica habitual, que cuando alguien moría, cuando alguien fallecía, entonces se acompañaba a la familia por un periodo de 7 días. Era la forma de mostrar empatía, era la forma de cuidar de aquellos que estaban viviendo la experiencia más dolorosa que un ser humano puede padecer. Incluso en el contexto de muertes que puedan no sernos cercanas, como estamos ahora viviendo en esta pandemia, debemos mostrar cercanía, debemos mostrar humanidad, debemos mostrar afecto, cariño hacia aquellos que han perdido seres queridos. Eso es parte de la presencia de Dios en nosotros. Cuando leemos y tantas veces repetimos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos está transmitiendo la idea de que incardinado en el ser humano está esa disposición y debe hacerse visible y notable de cuidar los unos por los otros, de ser empáticos, de ser cercanos. Eso es algo que nos debe distinguir, el compartir el sufrimiento de los otros como si fuera el nuestro. Una parte de la sociedad vive, pues quizás queriendo negar el duelo, el sufrimiento, porque pueda parecer que es una forma de darle la espalda a la muerte, pero debemos recordar que lo que nos hace auténticamente humanos, lo que nos hace auténticas personas, es acompañar el dolor y el sufrimiento de nuestros prójimos, aun y cuando no puedan ser directamente nuestra familia, nuestros amigos, pero como sociedad reconocer la pérdida, reconocer el dolor es también un elemento muy importante. Estamos hablando en este día de los muertos por el coronavirus, de los muchos que han perdido seres queridos, de los muchos que están afectados por la enfermedad, y queremos expresar y mostrar nuestra cercanía. Queremos llorar con el que llora, queremos dolernos con los que sufren, queremos mostrarnos como iglesia, como una comunidad dispuesta a acoger, a acompañar, a llorar con aquellos que hoy vierten sus lágrimas. Y en medio de esta realidad queremos, además, aportar un mensaje de esperanza. Queremos reconocer, sin duda, la crudeza de la muerte, pero también afirmar que la muerte no es la última expresión de nuestra vida. Debemos también, como iglesia, compartir con todos
la convicción, la realidad de que no todo tiene que ser dolor, que no todo tiene que ser sufrimiento. En el propio texto que hemos leído, cuando Marta se encuentra finalmente con Jesús, que viene a llorar por la muerte de su amigo Lázaro, en el versículo 22 de este capítulo 11, después de Marta decirle, Señor, si hubieras estado aquí, después de expresar la necesidad de compañía, la necesidad de consuelo, de que el Señor hubiera estado como ese buen amigo que era, pues quizás un poco antes con ellos, a pesar de todo, ella dice, ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y sigue haciendo una afirmación importante. Yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y el Señor Jesús hace esa afirmación poderosa, que es ahora relevante también para nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús se lo pregunta a Marta, lo personaliza y le dice, ¿crees esto? Y ella dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta, en medio de su duelo, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento por la muerte de su hermano, confía en la vida eterna que Cristo le puede dar. Y esa es la invitación también en este día, a que lloremos, a que expresemos el dolor y el sufrimiento que la pérdida de los seres queridos o simplemente de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos, causa en nosotros. Pero junto con todo esto, también tener la convicción de que la muerte no tiene por qué ser la última expresión en nosotros. Si fuera así, el dolor sería la única experiencia final en el ser humano. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, trae vida eterna a los que en Él confían. Y eso es también lo que nosotros en este día queremos reconocer. Hay esperanza en medio del dolor, hay esperanza en medio del sufrimiento, hay vida en medio de la muerte. Porque Jesucristo vino para traer vida, para que la muerte no fuera la derrota final para cada uno de nosotros, para que el mundo no tuviera que mirar hacia adelante con desesperanza, porque en Cristo hay vida y es vida eterna. Por eso en este día, en este memorial, queremos honrar a nuestros muertos. Queremos expresar nuestro dolor. Queremos también expresar nuestra cercanía a aquellos que de manera especial están sufriendo. Pero también queremos extender la invitación de Jesucristo para que la muerte no sea la experiencia última, para que la muerte no sea la última expresión de lo que somos, sino que podamos también afirmar en este día que hay vida eterna para los que confían en el Señor, que hay vida eterna para los que con fe le buscan. Por eso queremos hacer extensiva la invitación. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, hay vida en Jesucristo. Tienes que poner tu confianza en Él. Tienes que reconocer que Él es el Hijo de Dios que ha venido para traer consuelo a tu sufrimiento, para poner bálsamo que alivie las heridas de tu corazón y por encima de todo, a ofrecerte la vida eterna, esa vida que la muerte no puede truncar, esa vida que la muerte no puede frenar, porque es la vida que Dios da a los que en Él confían. Y por eso queremos invitarte a la fe, queremos invitarte a depositar tu existencia en Jesucristo, sean los días buenos o sean los días malos. No es lo mismo mirar al final de ellos y solo ver muerte, a mirar al final de nuestros días y ver vida y eternidad. Por eso hoy queremos que tu corazón cobre ánimo, que tu corazón vaya encontrando esa fuerza y esa recuperación necesaria que da la esperanza de saber que aún esa muerte dolorosa y triste que nos afecta no será la última experiencia en tu vida, porque en Cristo hay vida,
porque en Cristo hay eternidad, y eso hoy lo queremos también celebrar. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, todos aquellos que nos escucháis y que habéis experimentado de una manera cercana o quizás más lejana la experiencia dura de la muerte, recuerda que el Señor es un Dios que se ha acercado a ti para traer consuelo, para dolerse contigo, para llorar contigo, pero también para ofrecerte la salida a la muerte eterna, que es la vida eterna en Jesucristo. Rinde a Él hoy tu corazón. Trae tus cargas sobre Él, porque Él las puede aliviar, porque Él las puede llevar y especialmente te puede dar la esperanza y la convicción de que hay vida eterna para los que en Él confían. Que el Señor te bendiga, que el Señor te consuele y que sea su vida la que marque tu eternidad.